hacer uso de las tecnologías también. Es una bendición. En la época de Gutenberg, escritura, diabólico, eran cosas mecánicas, se imprimían letras por cantidades, pero fue el tiempo en que la escritura se propagó. Fue el primer libro impreso en la historia de la humanidad. Y hasta el día de hoy tenemos muchísimas Biblias. La socialización de la palabra de Dios llegó a todo el público, no era solamente a los conocidos y esto. Bien, hemos leído esta mañana a Lucas 24. ¿Sí? Lucas 24, o Lucas en sí, es un escritor metódico y detallista. Pero en términos generales, al leer toda la escritura, os daréis cuenta de que la palabra de Dios fue escrita con un propósito. Es decir, cuando un escritor escribe, tiene un propósito al escribir lo que escribe. ¿Sí? Hay diferentes géneros literarios. Por ejemplo, el que escribió Juego de Tronos, hay un desarrollo en la escritura que quiere llevar al público a lo que se puede decir un clímax, a un éxtasis, y luego un desarrollo de cada una de las escenas y todo esto. Con la Biblia, cuando la leamos, tenemos que pensar más o menos de la misma manera, porque no es escribir y copiar, pegar y dejar en el libro y lo que fue. Dios tenía un propósito, porque Dios, aunque utilizó hombres y sus estilos literarios en sus épocas, el autor de este libro es Dios. Y Dios tenía un propósito al escribir la palabra suya, para que nosotros entendiéramos lo que Él quería revelar a su pueblo, que es la iglesia. Bien, Lucas está haciendo más o menos lo mismo. Aquí vamos a ver la importancia de algunos diálogos, ¿sí? La importancia de leer adecuadamente como si fuese un libro, no me malinterpretéis, como si fuese un libro de historia, de fantasía, en el cual tú te metes en la historia y empiezas a descubrir qué es lo que quiere decir el autor, qué hay aquí y hacia dónde te quiere llevar, ¿vale? Bien, antes de comenzar vamos a orar. Señor y Dios Todopoderoso, estamos aquí en Ibiza, Señor, una congregación dispuesta a conocerte, Señor, a través del estudio de tu santa palabra. Señor, que no sean las palabras del que predica, que no sean los oídos del que oye, los que interpretemos, Señor, sino que sea tu santa palabra la que hable a nuestros corazones para decirnos lo que tú tienes para nosotros hoy. Reconocemos, Señor, nuestras limitaciones. Reconocemos, oh Dios, que tú eres santo, puro, perfecto, completo. Y nos has dado una palabra, Señor, que es inerrante, la cual no se equivoca. Por lo tanto, Señor, abre nuestro entendimiento, danos conocimiento para ver, Señor, a Jesús en toda la Escritura. Necesitamos de ti, Señor. Necesitamos de tu asistencia. Necesitamos la obra de tu Santo Espíritu en nosotros para comprender la palabra que tú escribiste por medio de estos hombres. Bendice esta congregación. Bendice toda aquella congregación que invoca tu santo nombre en esta tierra, Señor. Bendice a los pastores y a los oyentes. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, entonces hemos leído al principio que el primer día de la semana. ¿Cuál es el primer día de la semana? Domingo. Muy bien, porque yo en el trabajo pregunto cuál es el primer día de la semana. Me dice el lunes. Ay, es que los lunes son terribles. Yo sinceramente siempre les digo que como para mí
y para todos los creyentes, el primer día de la semana es el que mejor comienza, porque voy a la iglesia, alabo al Señor, me reúno con mis hermanos. Cuando ya llega el lunes, ya vengo con energía, ¿no? Me dice, oye, es una buena táctica. Yo le digo, no es ninguna táctica, es que el domingo es el primer día de la semana. Aunque aparezca en el calendario el primer día de la semana, el lunes, es el domingo. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro. Entonces, ¿quiénes vinieron al sepulcro? Trayendo especias aromáticas que habían preparado. ¿Quiénes habían preparado qué? Y algunas otras mujeres con ellas. O sea, algunas otras mujeres con ellas. ¿Quiénes son estas ellas? Entonces, para saberlo, tenemos que ir un poquito atrás. Dice aquí, vamos a leer a partir del versículo 53 del capítulo 23. Dice así. Y quitándolo, le envolvieron una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña, en el cual aún no habían puesto a nadie. Era el día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo, o sea, el sábado, el Shabbat, lo cual quiere decir que es viernes. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Entonces quiere decir que estas mujeres vinieron con Jesús desde Galilea, unas mujeres que vinieron con Jesús desde Galilea y vieron donde José de Arimatea puso el cuerpo y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. El cuerpo el suet de Jesús. Y vueltas, o sea, se regresaron, prepararon especias aromáticas, estas mujeres que vinieron desde Galilea, y ungüentos, y descansaron el día de reposo. Quiere decir, el Shabbat, el sábado, descansaron. Conforme al mandamiento. Había un mandamiento que había que reposar el día de reposo, pues el día de reposo reposaron. Eran cumplidoras de la ley. Entonces, ya comenzamos con el capítulo 24 y dice, y el primer día de la semana, o sea, el domingo, día del Señor, domingo. Esa es una palabra que viene, podríamos decir, domingo o primer día. Nosotros aquí lo hemos llamado domingo porque es el día del Señor. En portugués, ¿cómo se dice martes? Terça-feira. ¿Y lunes? Lo cual quiere decir que el domingo es la primera feria, ¿no? Que es el día del Señor, el primer día de la semana. ¿Lo ves? Entonces, vemos ahí que miércoles es terza, el lunes es segunda, el martes, el martes es terza. Sí, y miércoles no, pero el lunes sería segunda, domingo es el primer día. Se menciona por días en portugués, excepto el Shabbat y el domingo. Bien, aquí ellas se fueron el día domingo, el día del Señor, como decimos después de estos acontecimientos, decimos el día del Señor, que es el domingo. Vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado en el día de la preparación, el día viernes. Y algunas otras mujeres con ellas. Además de ellas vinieron otras mujeres y hallaron removida la piedra del sepulcro. Se fueron, cuando regresaron, encuentran la piedra del sepulcro removida. Ellas vieron cómo habían colocado el cuerpo de Jesús, vieron cómo estaba todo y se fueron a descansar por el día de reposo. Y cuando regresaron, había algo que no estaba como ellas la dejaron y era la piedra removida. Bien, y entrando, versículo 3, no hallaron el cuerpo del Señor. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Hay una perplejidad, se le posan dos varones con vestiduras resplandecientes. ¿Y qué sucede? Tuvieron temor, versículo 5, y bajaron el rostro a tierra. O sea, tuvieron temor, bajaron el rostro a tierra. Les dijeron, ¿por qué estos varones le dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive?
¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Fijaos que estas mujeres fueron a ver y fueron a aromatizar por ahí de las especias y los aromas y envolverlo, a aromatizar a un muerto, que era una práctica muy común. Pero es que resulta que esos aromas y esas especies no se iban a utilizar. Por una sola razón, porque ellos le dicen a ellas, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí. El que vosotros pensáis que está muerto, no está muerto, sino que está vivo y no está aquí. No está aquí, versículo 6. Sino que ha resucitado. Y fijaos lo que dice, acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Los ángeles le hacen a ellas un recordatorio. Ellas llegan atónitas, no saben lo que sucede, la tumba está vacía. En otros de los evangelios le preguntan, dinos por favor dónde está el cuerpo de nuestro Señor. ¿Sí? Porque todavía no se lo creían, pero en Lucas no dice eso, pero sabemos por los otros evangelios que ellas preguntan dónde está el cuerpo de nuestro Señor. Y luego aquí dice así, no está aquí, acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y sea crucificado y resucite el tercer día. Bien, ellos les están haciendo un recordatorio de las Escrituras a estas mujeres que fueron a buscar a un muerto, el cual no estaba muerto, sino que estaba vivo. Ese es un diálogo que hubo aquí. Siguiente diálogo. Versículo 8. La consecuencia. Entonces ellas se acordaron de las palabras y volvieron del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a los demás. Que no está muerto, que está vivo. Acordaos que el Señor Jesús dijo que iba a morir y a resucitar el tercer día. Está vivo, está muerto. ¿Y qué pasa con ellos? Ellos dijeron, vale, muy bien, está vivo. ¿Qué hacemos nosotros aquí? ¿No? Dice, entonces, versículo 10, era María Magdalena, aquí ya nos mencionan algunos nombres, eran María Magdalena y Juana y María Madre de Jacobo y las demás con ellas quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas y no las creían. ¿Vale? Versículo 12, pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro y cuando miró dentro vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Fueron ellas, no encontraron nada. Los ángeles le dijeron, acordaos de lo que él dijo, las escrituras, acordaros de lo que había dicho nuestro Señor Jesucristo. En alegría van y le dice a los 11 y los 11 no le creen. Un grupo de incrédulas que a partir de acordarse de lo que dicen las escrituras, se gozan con alegría y van y le dicen las nuevas a los apóstoles. Y los apóstoles, los 11 que quedaban de los apóstoles, no creen en las escrituras. Y además de no creer en las escrituras, no creen en ellas. En estas mujeres. A ellos les parecían que eso era una locura las palabras de ellas y no las creían. Versículo 11 del 24. Pero levantándose Pedro corrió al sepulcro. ¿Tú crees que Pedro, si los guardias estuvieran cuidando el sepulcro, habría ido ahí? Yo creo que Pedro no hubiese ido. Pero como ya ellas hablaron que no había nadie ahí y la tumba estaba abierta y los guardias no estaban ahí, pues se fue corriendo ahí. Es una posibilidad. Es probable que igual se haya arriesgado, ¿no? Pero sabemos que por los antecedentes de Pedro hasta ahí, posiblemente ni hablar. A lo mejor con unos binoculares a ver si de pronto, para que no lo pillaran, ¿no? Pero, porque le había negado 3 veces, ¿eh? Pero vemos aquí que Pedro corrió al sepulcro. Pedro y el discípulo amado corrieron al sepulcro. ¿Os acordáis?
El discípulo llegó primero. Eso está en otros textos, en los otros evangelios. Y viene aquí y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. ¿Qué había sucedido? Pedro ya creyó lo que ellas dijeron. Veamos si esto es cierto. Y he aquí, 2 de ellos, o sea, de los 11 y los apóstoles que estaban reunidos, iban el mismo día a una aldea llamada Emaús. 2 de los jóvenes, versículo 13, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas. Tercer diálogo. Primer diálogo, las mujeres con los ángeles, estos varones resplandecientes. Segundo diálogo, las mujeres con los 11. Tercer diálogo, estos 2 discípulos que estaban por ahí, 2 de ellos iban a una aldea llamada Emaús, que está a una distancia de Jerusalén. E iban hablando entre sí todas aquellas cosas que habían acontecido. Las cosas que habían acontecido en estos días en Jerusalén. No dice que son 2 hombres. No dice que son 2 mujeres. Es probable que sea un hombre y una mujer. Vamos a ver. Solamente vemos un solo nombre. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús se acercó y caminaba con ellos. Estas 2 personas estaban discutiendo entre sí, hablando de lo que había acontecido en Jerusalén. Luego viene Jesús y se le aparece. Esto es como una segunda aparición. Se les aparece y camina junto con ellos. ¿Sí? Versículo 15. Mas los ojos de ellos, de estos jóvenes, de estas 2 personas, estaban velados para que no les conociesen. No explica por qué estaban velados, si fue velado por Jesús, si fue velado por Dios, pero ellos no le podían reconocer. Y mira la pregunta que hace Jesús. Les preguntó a ellos, ¿no? ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? En este diálogo, que es el tercero, Jesús entabla una conversación. Este es el cuarto, porque el tercero estaba entre ellos mismos. Y el cuarto es Jesús con ellos interrumpiendo. Es como cuando vas caminando y están 2 personas hablando y dices, ¿de qué estáis hablando? Pues esto es lo mismo lo que sucedió. Entonces, pero recordad que el escritor, en este caso Lucas, quiere decirnos algo con lo que está narrando. ¿Vale? Van 4 diálogos en la conversación, en el texto que estamos leyendo. Y luego dice, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Lo cual quiere decir que lo que hablaban les producía tristeza. Había algo que les estaba produciendo tristeza a esas personas que iban caminando hacia Emaús. ¿Qué sería? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas. Ya tenemos por lo menos el nombre de uno de las personas. Cleofas era un nombre. No sabemos el nombre del otro, pero algunos piensan que podría haber sido un hombre y una mujer, una pareja de esposos que vivían en Emaús, ¿sí? Porque luego llegan a casa y parten el pan y todo esto, ¿no? Pudo haber sido un matrimonio triste porque pensaban que lo que había acontecido en Jerusalén era demasiado triste. Y explica por qué. Cleofas, versículo 18, dice así. Respondiendo uno de ellos, o sea, Cleofas le responde de esta manera. ¿Eres tú el único forastero? ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no has oído, no has sabido las cosas que en ellas han acontecido en estos días? ¿Eres tú el único que no se entera de nada? ¿Cuáles son estas cosas que acontecieron estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? ¿Qué cosas han acontecido? Cuéntame. Ponme el día, Cleofas. Cuéntame qué ha acontecido. ¿Qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. ¿Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron?
Pero nosotros esperábamos, ellos, Cleofas, los 11, las mujeres y muchas personas esperaban que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. O sea, después de todas estas cosas, que eres el único que no lo sabe, dice Cleofas, el único que no lo sabe, todas estas cosas han acontecido y ya van 3 días. Aunque, dicen ellos, o Cleofas, aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día, o sea, al amanecer, fueron al sepulcro y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes le dijeron que Jesús vive, que Él vive. ¿Quiénes le dijeron que Él vive? O sea, incluso ellos venían discutiendo tristes y no le creyeron ni siquiera a las mujeres. Porque están hablando aquí de que dijeron que Él vive. Ellas dijeron que Él vive. Nosotros no hemos visto nada. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, Pedro, Juan, y hallaron así como las mujeres le habían dicho, confirmando de que lo que las mujeres dijeron fue, diciendo que lo que las mujeres dijeron fueron confirmados por Pedro y los apóstoles y otros de los discípulos. Pero a Él no le vieron, a Jesús no lo vieron. Por lo tanto, si yo no lo veo, seguimos incrédulos y tristes y vamos para Emaús, lejos de Jerusalén, porque las cosas no eran como pensábamos nosotros. Versículo 25. Vamos a hacer una pausa. ¿Quién está hablando con Cleofas ahora mismo? Mirad lo que dice Cleofas. Eres tú. Es que es lindo, ¿verdad? ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén? ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ellas han acontecido en estos días? ¿Sabéis una cosa? Si había alguien en ese grupo de 3 que sabía qué había pasado en Jerusalén, era Jesús. Jesús sabía lo que había pasado porque Él fue juzgado. Jesús sabía los clavos, lo que dolían, porque Él había sido clavado en esa cruz. Sabía lo que se siente una corona de espinas, porque la corona de espinas fue puesta sobre Él. Sabía que Pedro le iba a traicionar. Sabía que el reino no era de este mundo. ¿Eres tú el rey de los judíos? Le pregunta Pilatos. Mi reino no es de este mundo. Pero estos jóvenes pensaban que, como dice versículo 21, leed. Vamos a leerlo todos. Versículo 21. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Pregunta. ¿Redimió a Israel? Entonces no era el Israel que ellos pensaban, ¿no? ¿Sabes que ahora mismo, en este lugar y en todo sitio donde se menciona el nombre de Jesús, está el verdadero pueblo de Israel? De toda nación, judíos y gentiles, de todo hombre en el mundo que confiesa a Jesús como su Señor y como su Salvador, ese es linaje de Abraham.
de toda nación y de toda lengua, Colombia, Puerto Rico, Estados Unidos, Rusia, Ucrania, Israel, todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Entonces, estos jóvenes estas personas, los apóstoles, las mujeres. Y os voy a dar un ejemplo más. Juan el Bautista. Juan el Bautista, cuando está preso, está en dificultades, manda mensajeros a Jesús y le dicen, díganle si eres tú el que había de venir o tenemos que esperar a otro. Juan dudaba porque sabía que estaba pasando por unas terribles y él pensaba. Yo pienso que él sí sabía que él era Jesús, pero bueno, por si acaso si me puedes librar de la cárcel, recordarte que yo fui el que iba preparando el camino delante de ti, por ponerlo de esa manera, ¿no? ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? La respuesta fue ir y decirle a Juan que los ciegos ven, los cojos andan, los muertos son resucitados y el reino de Dios es proclamado a todas las personas. Estoy parafraseando, ¿eh? ¿Qué predicaba Jesús que ellos no entendieron hasta este entonces? Estaba predicando el evangelio del reino. ¿Qué somos nosotros sino hijos del reino? Que venimos a recibir la instrucción que el rey tiene que dar a su pueblo. Pablo dice que somos embajadores. O sea, hay un país, hay un reino que tiene embajadas en todo el mundo. Hay un teólogo que dice que la iglesia, además de ser una embajada, también es un hospital, donde los ciudadanos de ese reino vienen a ser curados, a ser sanados, a ser atendidos. ¿Sí? Por eso es importante la comunión dentro de las iglesias, porque además no es solo venir en domingo, que eso está muy bien, pero eso no te va a servir para mucho si no crees en el Señor Jesús. Además de servir como la instrucción que Dios da para el pueblo a través de la predicación de la palabra, que ya veremos esto ahora, justo lo vamos a ver ahora, también sirve para que el reino sea extendido. José Luis me decía que hoy no iba a beber casi nadie, yo veo todo lleno aquí, así que necesitamos más sillas seguramente para la próxima semana. Y gloria al Señor por esto, ¿eh? Tenemos que pensar que nosotros somos todos útiles en el reino de los cielos. Y el reino ahora mismo está avanzando. Estamos en el proceso de expansión del reino. Luego vendrá la consumación de ese reino cuando venga Jesucristo por segunda vez. Pero el reino avanza. A él le dijeron, por el nombre de Belcebú, echas fuera demonios. Le dijeron a Jesucristo, dice, si yo echo demonios por el nombre de Belcebú, ¿por qué no lo echan vuestros hijos? Mas si yo, por el dedo de Dios, echo fuera demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de los cielos. Así que el reino vino con su rey. Y el rey reina y está sentado a la diestra de Dios. Por eso quería tocar este tema de Lucas, completo de Lucas 24, porque aquí salen, sinceramente, os lo comento, aquí podrían salir, si no 10, 20 sermones en todo el texto que estamos leyendo. Pero estoy omitiendo algunas cosas para ir al punto de una de las ideas que tenía Lucas al escribir este texto. Respuesta de Jesús a estos jóvenes. Versículo
25. ¡Oh, insensatos! ¿Qué dice la versión de las Américas? Oh, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Insensatos y tardos de corazón. ¿Qué es una persona insensata? A ver, sinónimos de insensatez. Necio, tonto, ¿qué más? Terco. Claro, insensatos, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Jesús les está diciendo a ellos, sois unas cabezas tan duras que los profetas dijeron, dice, escuchad lo que dice aquí, todo lo que los profetas han dicho, 26, versículo 26, ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés, o sea, los primeros 5 libros del Pentateuco, y siguiendo por todos los profetas del resto de la Biblia, en otras palabras, del Antiguo Testamento, les declaraba en todas las escrituras, ¿lo veis que está en mayúscula? En toda la escritura, lo que de él, o sea, de Jesús, se decía. Entonces, hermanos, cuando tú leas el Antiguo Testamento, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, desde el Génesis hasta Zacarías, pero cuando leas toda la Biblia, porque ya tenemos toda la Biblia ahora mismo, recuerda que el propósito de cada escritor en la Biblia es conducirte a Cristo. En Génesis 3:15, lo que se conoce como el protoevangelio, habla algo. Dice una cosa muy sencilla. Génesis 3:5. Venga. Voy a leerlo. 3:15, perdón. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente de la mujer. Esta, le está hablando a la serpiente, esta te herirá en la cabeza, y tú, hagamos una imagen, esta te herirá en la cabeza, golpe de muerte, y tú le morderás el pie. ¿Quién está en posición ventajosa aquí? El que tiene el pie en la cabeza, ¿no? El que tiene el pie sobre la cabeza del enemigo. Jesús. Apocalipsis 5, cuando Juan tiene una visión del Señor. Juan tiene una visión en el tiempo. Pero ojo, eso no quiere decir que sea futuro. Es que a veces entendemos mal, pero quiero que leamos una cosita. Yo utilizo mucho Juan 5 porque para mí, esto es maravilloso. 5. Apocalipsis 5, perdón. Y Juan tiene una visión, es el apóstol Juan, ¿vale? Perdón. Dice aquí, el 5. Voy a hacer una lectura volando para que veamos un detallito. Puedo ver más cosas, pero solamente quiero ver un solo detalle de esto. Dice, versículo 5. Y dice, uno de los ancianos me dijo, no llores, Juan. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Ha vencido. Juan estaba mirando en la historia para atrás, no para adelante. Juan vio lo que había sucedido en la cruz. Entonces,
Vemos aquí que está hablando de la raíz de David, no la rama de David. La raíz de David. David era rama de Jesús. Abraham era rama de Jesús. Él es la raíz. Él es, y lo voy a decir en las palabras de nuestro Señor Jesucristo, yo soy la vid verdadera. No es Israel étnico la vid. Es Él. Él es el verdadero Israel. Y todo el que es injertado, sea judío o sea gentil, forma parte de la vid verdadera, la cual es Cristo. En estos días llevamos varios días con el problema de Israel, esta guerra, y muchos dicen que Israel es el reloj del tiempo, bueno, no sé, cosas que... Pero ¿queréis saber una cosa? Están equivocados. Y yo entiendo que muchos hermanos creen de esta manera. Y no estoy hablando de la sustitución, que hay unas teorías de que la iglesia sustituye a Israel. No. La iglesia no sustituye a Israel. La iglesia y el pueblo de Israel que cree en Cristo Jesús como Señor Salvador es el pueblo de Dios. El pueblo de Dios. Y no tiene que ver con ninguna etnia, porque es de toda etnia, de toda raza, de toda lengua, todos se postrarán a adorar al que vive y reina por los siglos de los siglos. Y este es Jesús. Entonces, volvamos aquí a Lucas. Vemos que Cleofas recibió una clase de estudio, un estudio bíblico en el camino de Emaús. Recibió un estudio bíblico en el camino de Emaús y le fueron abiertos los ojos cuando mira, dice, versículo 28 de Lucas 24. Llegaron a la aldea a donde iban e hizo como que iba de lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros. Después de habernos dicho insensatos y tardos de corazón, quédate con nosotros que van lejos. Ya era tarde, ¿no? Fíjate que iban de camino, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Y entró a quedarse con ellos. Entonces se sentó, comieron con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos a ellos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro. Fíjate que cuando les hablaba de las Escrituras, fíjate lo que dice aquí, se decían el uno al otro. ¿No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino? Y cuando nos daba a entender, nos abría los ojos para ver las Escrituras. Que las Escrituras todas hablan de Cristo. Cristo es el tema central de todas las Escrituras. Cristo y no nadie, no ningún país, no ninguna nación, no ninguna religión. Cristo nos abría en las Escrituras para ver a Cristo. Y nuestras almas ardía nuestro corazón en nosotros. Y aquellos, versículo 33, que le dijeron a Jesús que se quedara con ellos porque se hacía tarde, yo te aseguro que si el camino era de 5 horas, de regreso fueron 2 horas, ¿vale? Mirad, 33, y levantándose a la misma hora volvieron a Jerusalén. Ya era tarde, Jesús, no vayas, quédate aquí con nosotros, ya es tarde, ya llega la tarde. Cuando sintieron y reconocieron que Jesús les había abierto las Escrituras, hermanos, cuando tú lees las Escrituras, tu corazón debe arder de gozo, debe arder de pasión porque estás viendo a Cristo en ellas. Y ellos cogieron, el camino fue corto. Jesús. Vamos a contarle que Jesús estaba hablando con nosotros. Jesús vive, Él vive. Y entonces se volvieron y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos que decían, ha resucitado. El Señor verdaderamente ha resucitado y ha aparecido a Simón. Y aquí ya se le había aparecido a Simón y a ellos también. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan.
¿Qué hemos hecho esta mañana? Haced esto en memoria de mí hasta que yo venga. Hombre, mujer que estás aquí, si tú no has tomado la decisión de seguir de plenitud a Cristo, hazlo. Porque llegará el día en que Él venga y no vas a poder participar del privilegio de ser hecho un hijo de Dios. Yo le he dicho al Señor, mira, a mí ponme donde tú quieras en la mesa. Yo con tal de estar en la mesa con el Señor partiendo el pan en su segunda venida, estoy conforme. La calidad del vino estoy seguro que va a ser excelente. No va a ser solo pan, porque luego aquí vemos, ahora veréis, luego aquí vemos que también come pez y miel y todo, ¿no? Dice aquí, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, versículo 36, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, Shalom, paz a vosotros. Versículo 37. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero Él les dijo, ¿por qué estáis turbados? Y vienen a vuestro corazón estos pensamientos. ¿Qué espíritu ni qué espíritu? Mirad mis manos y mis pies. Yo mismo soy. Palpad y ved. Porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. Y aquí hay un consuelo para los que mueren en Cristo. Cuando resucites, te conoceremos. Y veréis a todos aquellos de vosotros, os reconoceréis. Si creéis en Cristo Jesús como Señor y Salvador. Y creer implica el compromiso que tenéis que tener con el Señor. Versículo 40. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía, fijaos lo que dice aquí, pero como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Yo creo que de los nervios le dieron un menú que no combinaba mucho. Estaba muy nervioso. Yo igualmente hubiese estado también muy nervioso de ver a mi Señor. Y me gozo porque el Señor, a través de este texto del Evangelio, nos está mostrando que nosotros mismos podemos estar verdaderamente equivocados en la apreciación que podemos tener acerca de Jesús. Jesús es el verdadero Israel. La iglesia, cuando Jesús venga, por segunda vez, que vendrá, porque vino la primera y mira, y los suyos no le creyeron al principio. Pero muchos de todos estos que están aquí son judíos. Todos. Quiere decir que Dios tiene pueblo en medio de Israel. Dios no se olvida de sus promesas. Y aquí hay el cumplimiento de esas promesas. No todo el que viene de Israel es judío. No todo el que viene de Israel es israelita, dice el texto. Sino el que invoca el nombre del Señor, como estos que están aquí. Jesús es el verdadero Israel. Y nosotros somos injertados en esa vid. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Apartado de mí, nada podéis hacer. Porque es que yo soy la raíz, yo soy la vid, yo soy el árbol completo. Y os he injertado a vosotros, tanto judíos como gentiles, extranjeros. Los que pertenecían al pueblo de Dios, pero que creyeron en Jesús, están en la verdadera vid. Y nosotros, que hemos sido injertados, estamos en la verdadera vid. Lo cual quiere decir que tenemos que ser humildes. Hemos sido añadidos
como olivo silvestre a la savia pura, la cual es Cristo. Y ya no somos adoptados solamente como hijos, sino que tenemos los beneficios que solamente puede recibir un hijo. Todos los beneficios que le pertenecían a Jesucristo nos pertenecen a nosotros. Padre, lo tuyo es mío y lo mío es tuyo. No te pido por el mundo, no te pido por el mundo, sino por los que del mundo me diste. Ay, Señor, yo oigo oraciones. Ora por la paz del mundo. Y el Señor Jesús en Juan 17 dice, mi paz os doy, mi paz os dejo. No la doy como el mundo la da. La paz, para que llegue a la tierra, será cuando venga el príncipe de paz por segunda vez. Mientras tanto, habrán guerras y rumores de guerra y contiendas entre países. Y lo único que podemos hacer nosotros como cristianos es tener paz en Él y orar por la paz en nuestro vecindario, en nuestras relaciones familiares. Orar por la paz del mundo es como orar por Pikachu. Sinceramente hablando. No, es imposible que haya la paz del mundo así en ese sentido. Puedes orar por la paz del mundo y lo que estás tratando de decir es que venga Jesucristo por segunda vez. Amén. Entonces mejor es decir, ven pronto Señor Jesús, ven pronto Señor Jesús. Así vendrá la paz. Si oráis de esa manera pensando que en la paz del mundo es la segunda venida del Señor Jesucristo, os animo, si no, orad por la paz de tu vecino, la paz de tu propia nación, la paz entre los propios conciudadanos. Porque una nación con otras naciones están en guerra, puede ser, y eso es, ay, qué terrible. Pero ¿os habéis dado cuenta que, por ejemplo, yo como colombiano, en mi propia nación, hay como cuatro facciones que no tienen paz entre sí? Entonces no es cuestión de un país contra otro. Dentro del mismo país hay problemas. Dentro de unas favelas hay problemas. Dentro de un mismo barrio no hay paz. Dentro de una misma familia no hay paz. Señor, que tu paz sea sobre mis hijos. Señor, te pido paz para mí y para mi esposa, mi esposo. Señor, te pido la paz para mí y mis padres. Esa es la verdadera paz. Entonces se apareció a los discípulos y este es el otro diálogo, ¿no? El quinto, sexto. Está el Señor Jesús hablando con ellos, le mostró las manos, los pies, Jesús comió delante de ellos y mira lo que dice el Señor Jesús. Estas son las, versículo 44, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. O sea, en toda la escritura. Es necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces, versículo 45, les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y él les dice, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Ellos son testigos, pero nosotros, si creemos las Escrituras como Jesús les mandó a ellos que creyeran lo que decían todos los profetas y los salmos
y los escritos y, los y el Pentateuco, crean lo que dice la Biblia y luego seréis testigos. Pero si nosotros no creemos lo que dice la Biblia, ¿cómo podemos ser testigos? Somos creyentes, hijos de Dios, y Dios nos ha dado su santa palabra. Fijaos que el problema no era que ellos no creyeron a las mujeres, era que no creyeron a las escrituras. Si hubiesen creído a las escrituras, le hubiesen creído a las chicas, definitivamente. Porque hay que estudiar las escrituras, y las escrituras son una fuente de vida. No ardía nuestros corazones cuando nos abría las escrituras. Y Jesús dice así, versículo 48 y 49. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre, o sea, el Espíritu Santo, sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta. Se los olvidaba, ¿no? Hasta. Quedaos en Jerusalén hasta. ¿Qué dice? ¿Hasta que qué? Vale. O sea, empezando desde Jerusalén, pero quedaos en Jerusalén hasta que sea investido del poder del alto. Hasta que lo que se llama el Pentecostés, ¿no? Que vino nuestro Señor Jesucristo. Dice aquí, y los sacó fuera a Betania y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndoles, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Mira lo que les dice Jesús. No hace falta, pero bueno, sí, vamos a ir a Mateo. La gran comisión. Eso es es el texto paralelo de este suceso cuando él es subido, ¿no? Mateo 28. La gran comisión no comienza en el versículo 19. Mateo 28, versículo 18. Y Jesús, voy a hacer una cosa aquí que normalmente no suelo hacer, pero la ascensión de Jesús. Fueron a Betania, alzaron las manos, los bendijo, Jesús los bendijo y aconteció que bendiciéndoles se separó de ellos. Bueno, justo antes de separarse de ellos dice esto. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id, nos da una orden. Id porque yo tengo el poder y os estoy mandando. Id porque yo soy el Rey de Reyes y Señor de Señores y tengo la potestad arriba en el cielo y abajo en la tierra. Por lo tanto, id porque yo os estoy dando la orden y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a aquellas personas que van siendo bautizadas que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy, no estaré, sino estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y vuelvo a decir amén. Hermanos, tenemos un Señor que tiene toda la potestad del mundo. No tengáis miedo. Él es el Todopoderoso. Cuando Goliat y los filisteos estaban luchando en el valle ahí, y estaban los filisteos de un lado y los israelitas del otro, y se burlaban de los israelitas, y eran mayoría, y llega el rey David, que no era el rey, sino el pastor de las ovejas, David, y dice, oye,
¿Qué pasa aquí? Estos filisteos, estos filisteos. ¿Vale? Sí, ¿qué pasa con estos filisteos? No, que son muchos, son muy grandes, altos. Son altísimos estos filisteos. ¿Vale? ¿Y qué pasa con estos filisteos? ¿Quiénes son estos incircuncisos que quieren luchar contra el ejército de Jehová? Los filisteos, igual que estos hermanos, tenían un problema teológico. Los filisteos no, los israelitas y estos hermanos tenían un problema teológico. Desconocían que había alguien mucho más poderoso que los que tenían al frente que los iba a defender. Así que si tú no has puesto tu confianza en el Todopoderoso Jesús de Nazaret, hoy es un buen día. Si tú no has tomado la determinación de seguir al Rey de Reyes y Señor de Señores y participar de los únicos 2 sacramentos que establece la palabra de Dios, los cuales son la Cena del Señor y el bautismo, te animo. Todos son ganancias. No te vas a librar de los sufrimientos. No te vas a librar de las dificultades. Dios puede librarte de todas esas cosas. El propósito de seguir a Dios no es que tengas una vida mejor, ¿vale? Sino adorarlo porque Él es digno. Es más, incluso los impíos, cuando estén en el infierno, adorarán la justicia de Dios porque estarán justamente en el infierno. Los demonios tiemblan y saben que Jesús tiene toda la autoridad. ¿Os acordáis de los endemoniados gadarenos, no? Ay, Señor Jesús, vienes aquí antes de tiempo para atormentarnos. Por favor, no nos saques de esta región, envíanos a esos cerdos. Tuvieron que pedirle permiso a Jesús. Los demonios le pidieron permiso a Jesús. Si hay alguien que cree, son ellos, porque ellos conocen a este Señor, que es el Rey de Reyes y Señores, Señor de Señores. No erremos, busquemos a Dios mientras pueda ser hallado. Hablemos con nuestros pastores aquí, con los hermanos, decirle, hermano, ¿qué puedo servir en la obra del reino? ¿Qué puedo hacer en la obra del reino aquí? Vamos a reunirnos para orar, vamos a reunirnos para estudiar la palabra del Señor, vamos a abrir una obra en otro sitio, vamos a predicar el Evangelio, vamos a prepararnos para poder predicar el Evangelio de manera adecuada. ¿Qué podemos hacer para la extensión del reino? ¿Cómo podemos predicar el Evangelio del reino hasta que el Señor venga? Porque yo quiero que el Señor cuando venga me halle fiel. El Señor no nos va a medir por la cantidad de gente a la que le prediquemos, sino a la fidelidad a su mensaje. Estoy seguro que nosotros hemos leído muchos textos y no hemos visto a Jesús. Yo incluso muchas veces he leído y no veo a Jesús, pero para eso están los estudios y para eso está la capacitación. Que el Señor nos haga ver a Cristo a través de todas las Escrituras. Que podamos, al leer las Escrituras, tener un corazón ardiendo de pasión por Cristo. Que podamos ver a las personas, como en esta guerra que está sucediendo ahora, ya se han olvidado de Ucrania, ahora estamos en otra, cambiamos el canal, ahora estamos en la guerra
Israel y Palestina. Que oremos para que Dios tenga compasión de ambas naciones, de ambos pueblos. Que Dios tenga compasión de los niños de ambos pueblos, de las mujeres de ambos pueblos, aunque ciertamente Israel puede ganar una guerra muy fácilmente, pero hasta que no vea a los demás como iguales, nunca va a ganar la paz. Oremos para que haya paz en cada uno de nuestros hogares. Y no solamente oremos, sino pongamos de nuestra parte también, que no solo sirve la oración. Y oremos para que esta iglesia crezca, para que seamos comprometidos en el Evangelio del Reino de Dios. Oremos para que viendo, como vieron a mujeres, como vieron los 2, como vieron los 11, para que viendo veamos, porque estos viendo no vieron nada, hasta que el Señor les abrió los ojos. Que el Señor abra nuestro entendimiento y disponga nuestros corazones para servirle de manera adecuada, en el nombre de Jesús. Amén. Antes de terminar con una oración,